Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. Ya lo habéis visto en el título, ¿verdad? Bomba. Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia del 19 de julio que impactó a todos. Sí, amigos, hoy nos vamos a sumergir en todo el revuelo que se armó alrededor de estas dos megaestrellas turcas, dos de los actores más queridos y populares del panorama actual. Y es que, como ya sabéis, en el mundo del entretenimiento, y especialmente cuando hablamos de series y telenovelas, las relaciones y los rumores amorosos son el pan nuestro de cada día. Y en este caso, la combinación de Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, es un auténtico imán para la atención. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, cotilleos, análisis y por supuesto, muchísima información. Vamos a desglosar todo lo que pasó, lo que se dijo, lo que se rumoreó y, por qué no, lo que podemos esperar en el futuro. Y no os preocupéis, porque os lo voy a contar todo de la manera más clara, concisa y sobre todo, entretenida posible. Así que agarraos a la silla, porque esto empieza ya. Pero antes de empezar de lleno con el tema, quiero recordaros algo muy importante: si sois nuevos por aquí, suscribíos al canal. Es gratis, no cuesta nada y así no os perderéis ninguno de mis vídeos sobre vuestras series, actores y actrices favoritas. Además, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Así estaréis siempre al día de todas las novedades. Y ahora sí, vamos al lío. El 19 de julio y la verdad es que desde antes, las redes sociales y los medios de comunicación en Turquía y en todo el mundo se encendieron. ¿La razón? Un supuesto reencuentro o al menos una situación que indicaba una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos que estos dos actores, durante la emisión de Erkenci, generaron un fervor y una expectación enormes entre los fans. La química que irradiaban en la pantalla era innegable, y no tardaron en surgir rumores sobre una relación fuera del set. Es importante señalar que en aquel momento, tanto Can como Demet negaron cualquier tipo de romance. Insistieron en que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, pero que no había nada más. Sin embargo, la afición, embriagada por la magia de la serie y la complicidad percibida entre los dos actores, no se dio por vencida y siguió soñando con que esa amistad se convirtiera en algo más. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y en este caso, la esperanza era que Sanem y Can, los personajes que interpretaban en Erkenci, trascendieran la pantalla y se hicieran realidad en la vida de Can y Demet. El revuelo del 19 de julio, o más bien, la chispa que encendió toda la polémica, fue una serie de fotografías y vídeos que comenzaron a circular en Internet. En estas imágenes, se veía a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, en una actitud que para muchos era sospechosamente cercana. Aunque no había besos ni abrazos apasionados, ni nada que confirmara explícitamente una relación romántica, la simple presencia de ambos en el mismo lugar y compartiendo momentos juntos desató la locura. La especulación se desató de inmediato, y los foros y redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y debates. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Esas eran las preguntas que todos se hacían. La información inicial, que llegó a través de fuentes no oficiales, hablaba de una reunión en un restaurante. La información era vaga, pero el impacto fue inmediato. Los fans esperanzados empezaron a analizar cada detalle de las fotos y los vídeos, buscando pistas que pudieran confirmar sus sueños. ¿Qué ropa llevaban? ¿Cómo se miraban? ¿Qué gestos hacían? Cada pequeño detalle era diseccionado y debatido. Y claro, la prensa del corazón, siempre atenta a este tipo de acontecimientos, no tardó en hacerse eco de la noticia, amplificando el impacto. Titulares como Can Yaman y Demet Özdemir, reencuentro secreto, o la química que nunca se apagó, hay amor de nuevo, inundaron las portadas de revistas y sitios web. Ahora bien, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué tanta expectación? Pues bien, la clave está en el contexto. Recordemos que tanto Can Yaman como Demet Özdemir, después de Erkenci, siguieron sus carreras por separado. Can, como sabéis, se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia, Viola come il mare, por ejemplo, y obteniendo un reconocimiento mundial. Su atractivo físico y su talento actoral lo catapultaron a la fama, y cada uno de sus movimientos era seguido por miles de fans alrededor del mundo.
Demet, por su parte, consolidó su carrera en Turquía, participando en otros proyectos exitosos como Doğduğum Kaderindir, conocida en español como Mi hogar, mi destino. Ambos, a pesar de sus caminos separados, seguían siendo objeto de deseo y admiración. Durante este tiempo los rumores sobre sus vidas amorosas siguieron su curso. Ambos fueron relacionados con otras personas. Can con modelos y actrices. Demet con actores y personalidades del mundo del espectáculo turco. Pero la chispa entre Can y Demet, la que surgió durante la serie, nunca se apagó del todo en la memoria de los fans. Por eso cualquier encuentro, cualquier interacción, era analizada con lupa. La nostalgia por Erkencikus y el deseo de ver a la pareja junta de nuevo alimentaban la esperanza y la especulación. El 19 de julio, al parecer, fue una de esas ocasiones. No voy a entrar en detalles sobre qué tipo de encuentro fue, porque la información al respecto es limitada y, en muchos casos, especulativa. Lo que sí es cierto es que la simple posibilidad de que estos dos actores pudieran estar juntos, o al menos, de que existiera una relación de amistad que fuera más allá de la pantalla, generó una auténtica explosión. La expectación era tal que cualquier rumor, por mínimo que fuera, se convertía en noticia de primera plana. Pero, ¿por qué esta fascinación? ¿Por qué el interés de la gente por la vida amorosa de los famosos? Pues bien, creo que hay varias razones. En primer lugar, está la identificación. Cuando vemos a dos actores que interpretan a una pareja romántica en la pantalla, es inevitable que nos sintamos involucrados en su historia. Nos enamoramos de su amor, deseamos que su felicidad sea real, que su magia traspase la ficción. Queremos que, de alguna manera, su felicidad nos haga felices a nosotros. Nos identificamos con sus alegrías y sufrimientos, y anhelamos que su amor perdure más allá del final de la serie. En segundo lugar, está el morbo. La curiosidad humana es insaciable. Queremos saber, queremos enterarnos de todo, sobre todo de lo que no se nos permite ver. La vida privada de los famosos, sus relaciones, sus secretos, son un misterio que nos atrae irremediablemente. Nos gusta husmear, especular y debatir sobre sus vidas, alimentando nuestra curiosidad y saciando nuestra sed de conocimiento. El morbo es un motor de la industria del entretenimiento, y las redes sociales lo amplifican a niveles exponenciales. Y en tercer lugar, está el poder de las redes sociales. Hoy en día, con Internet y las redes sociales, la información vuela a la velocidad de la luz. Cualquier cosa que ocurra, cualquier rumor, cualquier imagen, se convierte en noticia en cuestión de minutos. Los hashtags, los trending topics y los comentarios se multiplican, creando una ola de información que es imposible de ignorar. Y las redes sociales además amplifican el fenómeno, creando comunidades de fans que se dedican a analizar, debatir y especular sobre cada detalle. Los fans se convierten en detectives, buscando pistas y compartiendo sus hallazgos con el resto de la comunidad. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, todo esto se multiplicó por 1000. La popularidad de ambos actores, su éxito en Erkencikus, la química que irradiaban, la incertidumbre sobre su vida amorosa. Todo esto generó una expectación enorme. Y el 19 de julio, con esas fotos y vídeos, la olla a presión estalló. La especulación se desató en un torbellino de emociones, creando un auténtico fenómeno mediático. Ahora, ¿qué pasó después? Pues bien, como era de esperar, tanto Can Yaman como Demet Özdemir no tardaron en reaccionar, aunque de manera sutil y discreta. En principio mantuvieron el silencio. No hicieron ninguna declaración oficial. Dejaron que el revuelo pasara, conscientes de la magnitud del interés generado. Pero con el paso de los días, la situación se fue calmando. Los medios de comunicación, tras la primera ola de euforia, se centraron en otros temas, en otras noticias del mundo del espectáculo y de la farándula. Los fans, después de analizar cada detalle, de debatir cada gesto, de escudriñar cada mirada, empezaron a aceptar que quizás no había nada más que una simple amistad. O al menos eso es lo que la mayoría concluyó, aunque la esperanza, como siempre, permanecía latente en el corazón de algunos. Y aquí es donde entramos en un terreno más especulativo. ¿Es posible que Can y Demet tengan una relación de amistad? Por supuesto. Es perfectamente posible que, después de compartir tanto tiempo juntos en el set, hayan forjado una amistad duradera. Una amistad basada en el respeto mutuo, la confianza y la complicidad.
Una amistad que quizás con el tiempo se haya fortalecido aún más, a pesar de la distancia y los compromisos profesionales. ¿Es posible que en el futuro esa amistad se convierta en algo más? Todo es posible. El amor, como sabemos, es impredecible. La vida da muchas vueltas y las circunstancias pueden cambiar. Quizás en el futuro las agendas de Can y de Met coincidan, quizás sus sentimientos evolucionen, quizás la chispa que vimos en Erkentzicus vuelva a encenderse. Pero eso, amigos, solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, fans, solo podemos esperar, observar y desearles lo mejor. Lo que sí es cierto es que a día de hoy, no hay ninguna prueba concreta que confirme un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Todo se basa en rumores, especulaciones y en el deseo de los fans de que su historia de amor, que empezó en la pantalla, continúe en la vida real. La fantasía y la realidad a veces se entrelazan, pero la línea que las separa es delgada y frágil. Pero, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues bien, en primer lugar, que el público sigue enamorado de la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir. La serie Erkentzicus dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, y la química entre los actores sigue siendo recordada con cariño. La historia de amor de Sanem y Can, sus risas, sus lágrimas, sus momentos de felicidad y sus obstáculos, calaron hondo en el corazón del público. Y la nostalgia por esa serie, por esa época, por esos personajes, sigue presente en la mente de muchos. En segundo lugar, que el mundo del entretenimiento y especialmente el de las series y telenovelas, es un terreno abonado para los rumores y las especulaciones. La vida privada de los famosos es un tema de interés público, y los medios de comunicación y las redes sociales se encargan de amplificar cualquier información, por mínima que sea. La farándula, los chismes y los rumores son el pan de cada día. Y los fans, siempre ávidos de información, alimentan este ciclo. Y en tercer lugar, que el amor es un misterio. No podemos predecir lo que ocurrirá en el futuro. Las relaciones, los sentimientos, las emociones, son complejas y cambiantes. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y, ¿por qué no?, soñar. Soñar con que Can Yaman y Demet Özdemir sean felices, ya sea juntos o por separado. Soñar con que encuentren el amor, la felicidad y la realización personal. Y sobre todo, soñar con que sigan regalándonos su talento y su magia en la pantalla, con nuevos proyectos, con nuevas historias que nos emocionen y nos hagan vibrar. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son personas reales, con vidas privadas y sentimientos. Merecen respeto y privacidad, y es importante no cruzar la línea entre el interés público y la invasión de su intimidad. Debemos celebrar su talento, admirar su trabajo y sobre todo, desearles lo mejor en todos los aspectos de sus vidas. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que hayáis disfrutado tanto como yo al prepararlo. Hemos repasado todos los detalles sobre la noticia del 19 de julio, y aunque no hayamos descubierto la verdad absoluta, creo que hemos analizado el tema desde diferentes perspectivas, entendiendo el revuelo y el porqué del mismo. Hemos analizado el contexto, las razones de la expectación, el papel de las redes sociales y, por supuesto, el deseo de los fans. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí conmigo compartiendo este rato. No olvidéis dejar vuestros comentarios. ¿Qué opináis vosotros sobre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creéis que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Cuál es vuestro momento favorito de Erkentzicus? ¿Qué esperáis de sus futuras carreras? Contádmelo todo en la sección de comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatirlas. Compartamos nuestras ideas, nuestras teorías y nuestros sueños. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que cada semana subo nuevos vídeos sobre vuestras series y actores favoritos. Así que no os lo podéis perder. Si os gustó este vídeo, no se pierdan los próximos sobre otras series turcas, como Love is in the Air o Hermanos, o sobre otros actores como Kerem Bürsin o Hande Erçel. Así que activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando. Porque el amor, la magia y las segundas oportunidades a veces existen.
Chao.